si es posible que el carro le salga en ala o hélice y que sea helicóptero y que salga volando. Y casi siempre, hermanos, es porque nos ha agarrado la tarde. Casi siempre es porque nos agarró la tarde. Pues en esa oportunidad yo iba a trabajar, hermanos, y iba tarde. Yo voy a ser honesto, iba tarde. Y entonces estaba en el gran tráfico, hermano, y de repente, llegando ahí a Soyapango, ¿verdad? De repente veo que pasa un taxi. Allá de un solo y se fue a meter allá a la calle principal que va para Agua Caliente, ¿verdad? Qué bueno dije yo. ¿Me voy o no me voy? Hago lo mismo, en el sentido contrario, ¿verdad? ¿Hago lo mismo o no hago lo mismo? Y él dice, bueno, al rato otro un picato. También, y se fue a meter también. No, dije yo, quizás. Y hacía yo y miraba así, bueno, no, le voy a dar, dije. Y cuando yo pensé en eso, le voy a dar, paso un microbús, también. Pero, y se metió también. No, aquí voy, dije. Y agarro yo, hermano, ya llegando allá a la intersección. El policía, abríguese la orilla, señor. A nadie había detenido, a nadie paró. A mí me paró. Y entonces, hermano, vengo yo y ya me dice, los documentos, señor. ¿Sabe usted que venía en sentido contrario? Enojado. Entonces yo le salgo serio también. No crea que yo le salí con humildad. Sí le digo yo, lo que pasa es que ya han pasado un montón de carros y no los detienen. Además que gran tráfico. Pero mire que lo que pasa es que voy tarde y que no sé qué, que no sé cuánto. Y me dice, ese no es mi problema, pero usted está infringiendo la ley. Y enojado, hermano, enojado. Mire, yo voy a trabajar y yo necesito llegar temprano. ¿Sabe qué me dijo? Cuando se levanta temprano, pues. Vaya. Después me bajo, él todavía, ¿verdad? Me bajo yo y él ya tenía la licencia y tenía la tarjeta del carro. Y le digo, ya yo así, ¿verdad? Ya con arrogancia, con orgullo, con soberbia. Mira, ¿sabe qué? Le dije yo, ponga la multa, le dije yo, deme la licencia y déjeme ir porque yo tengo que llegar al trabajo. Y se me queda viendo, ¿no? Se metió los papeles así, ¿verdad? Las tarjetas en la bolsa aquí. Se los metió y me dice, vaya, solo esperemos a los de tránsito que vengan. Porque yo no soy de tránsito, yo no pongo esquelas. Hermano, ¿usted cree que yo en ese momento estaba contento, alegre y decía, aleluya, Señor, las pruebas benditas, gracias, Señor? No, hermano. Y le digo yo, ¿y entonces para qué me detiene? ¿Para qué me detiene si no me puede poner una multa? Porque yo soy autoridad, me digo. Mire, ando en uniforme, soy autoridad y se me va calmando. Cálmese. Y a usted nunca le ha pasado, le digo yo, que nunca ha llegado tarde al trabajo, que iba tarde para el trabajo y lo iban a suspender. Lo mismo me va a pasar a mí. Ya le dije. ¿Y qué tal si cuando usted iba a sentido contrario, viene un bus, viene un microbús con niños y usted choca con ellos y hace un gran problema? Hace un accidente, tiene un accidente, mata a una persona, mata a los niños. ¿Qué tal si pasa todo eso? Me dice. Entonces yo, en vez de hacerle un daño, me dice, le estoy haciendo un bien. Cuando me dijo eso, hermano, más contento. Pero cólera, hermano, pero bueno. Por más que me enojé, Señor se va a hacer a un lado así. Después de eso, hermanos, dije yo, no, tengo que salirle más calmado. Respiré profundo y le dije, señora gente, discúlpeme que yo cometí el error de venirme aquí en sentido contrario, pero yo necesito llegar a mi trabajo. A todo esto ya tenía media hora de estar yo ahí. Yo necesito llegar a mi trabajo, fíjese que... sí, me dijo, yo lo entiendo, no se preocupe, solo vamos a esperar que vengan los detalles. Y no llegaron. Me fui a una parte otra vez, al rato llegué otra vez. Mire, creo que no me hacen favor de darme los documentos. Ya, hermano, ya, yo ahí, hermano, ya estaba así, ya, así, abajo,
humillándome, ya tranquilo, así, ya aquí cero orgullo, ya haciendo, ya así hasta la carita, así del gatito de Shrek, así, señora gente, por favor, así, y yo, sí, no, está bien, me dijo, pero vamos a esperar a los de tránsito. Llegaron, hermanos, como 45 minutos después, oigan bien, 45 minutos. Ya a la hora de que yo iba a entrar al trabajo, ya había pasado, hermano, ya, híjole. Entonces llegó el Señor, ¿verdad? El Señor agente, mire, señor agente, le digo, fíjese que esto, y esto. Sí, me dijo, no se preocupe, me dijo, ya, fírmela aquí, me dijo, ya la firmé y salí. A pesar de haberle rogado. Primero orgullo, primero soberbia, después a pesar de haberle rogado, a pesar de haberme humillado, a pesar de todo, él dijo, no. Y puso un amor. ¿Quién tenía la culpa? Sí, yo tenía la culpa. Pero en la Biblia, mis hermanos, encontramos, y el Señor nos dice, que si nos humillamos y le buscamos, Él sí nos va a escuchar, Él sí va a oír nuestras oraciones. Pero hay que, hermano, mire, vayas conmigo a la segunda de Crónicas, capítulo 7, versículos 13 y 14. Segundo libro de Crónicas. Y sentaditos, hermanos, segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Vamos a leer el versículo 13 y 14. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios, mis hermanos. Si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y se mandara a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, dice el versículo 14, si se enviara a mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraran y buscaran mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oramos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque sabemos que en ti podemos confiar, mi Señor. Háblanos a nuestros corazones, Señor. Enséñanos, Señor, de tu palabra. Gracias te damos, mi Dios. Te pedimos palabra de Dios y no palabra de hombres, mi Señor. A ti sea toda gloria y toda honra, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hermanos. Fíjense que en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 6, encontramos que el rey Salomón, hermanos, empieza a hacer una oración porque estaba ya dedicando el templo. Jehová estaba dedicándole el templo y estaba orando, ¿verdad? Y le oraba al Señor que cuando el pueblo llegara, que Él perdonara sus pecados, que cuando el pueblo se congregara, Él lo perdonara. Y entonces el Señor escucha sus oraciones, oye la oración de Salomón y le da esta respuesta. Esta respuesta, hermanos, viene, pero antes de decir, a todos nos gusta este versículo, a usted no le gusta este versículo, hermano, donde dice, si se enviara mi pueblo, o no le gusta el versículo, se lo puede. Se lo puede, hermano. Voy a pasar a alguien aquí lo recite, pero también, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice, se lo puede. Y a todos nos gusta el versículo, hermanos. E incluso, hermanos, cuando hay alguna catástrofe, cuando hay algún problema en el país, a veces agarran este versículo como, ¿verdad?, como base para orar, para buscar al Señor y todo eso. Pero vamos a ir viendo algunos detalles, hermanos, acerca de esto. Y antes de que el Señor llegara a este versículo, vea lo que dice, el versículo 13. Y esto es lo que muchos solo lo pasamos de largo cuando lo leemos. Y dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Eso es lo que dice el Señor. Pero ¿qué con todo esto, mis hermanos? Con lo que respecta a cada uno de nosotros. Usted sabe que este invierno ha sido, ¿cómo se le dice? Copioso, ¿verdad? Que ha llovido y ha llovido y sigue lloviendo y llueve fuerte, hermanos. Los cultivos, las plantaciones no necesitan ni mucha agua ni muy poquito porque se destruyen, se arruinan. Hasta los precios subieron un montón, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor, hermanos, está diciendo,
si yo cerrara los cielos para que no haya lluvia, y en nuestras vidas, hermanos, Dios permite, oiga bien, Dios permite que muchas veces en nuestra vida no haya lluvia, no haya bendición de parte de Dios. Dios lo permite. Y también Dios permite que la langosta devore los cultivos. Pero usted me va a decir, pero mire, pastor, yo no cultivo, yo no ando sembrando ni nada. Pero hermanos, si lo ponemos en nuestra realidad, Dios permite las crisis económicas. Dios permite que cuando a usted le llega algo a su mano, de repente usted ya no tiene nada. Usted ya se le fue como agua entre sus manos. Y eso Dios lo permite. Sin lluvia, mis hermanos, en la tierra hay sequedades, no hay fruto. Sin bendición en nuestra vida, hermanos, hay necesidades, hay dolor, hay tristeza, hay angustia. Imagínense, el Señor le dice, hay sequía, más langostas. O sea que lo poquito que había de cultivo, la langosta se lo termina. ¿Y quién lo permitió? Lo permitió Dios. Ahora bien, yo le quiero preguntar, o mejor dicho, hermano, pregunte usted en su vida, o vea usted su vida, ¿qué es lo que Dios ha permitido en su vida? ¿Será que Dios está permitiendo una crisis económica? ¿Será que Dios está permitiendo, hermano, mire, se truenan los dedos, haga lo que haga uno, hermanos, no pasa nada? El pastor Fidel, creo que el martes fue, ¿verdad, pastor? Que hablaba acerca de otra crisis que él había pasado. Yo creo que todos hemos pasado, de alguna u otra forma, hemos pasado crisis. Crisis económica, crisis que uno dice, Señor, ¿y por qué tanto? Y uno mira a otra persona y usted mira a alguien, qué bendición. Mire, hermanos, si yo recuerdo que cuando empezaba a servirle al Señor, yo le decía al pastor, yo perdí la pena, hermano, yo perdí la vergüenza, y le decía, de repente había un convivio de servidores, había un convivio de esto, y iba a la congregación, y entonces, y me dijo el pastor, hermano, me dijo, ¿y usted no va a ir? Me dijo. Le voy a ser sincero, le voy a ser honesto, pastor, sí quiero ir, sí tengo el deseo de ir, pero no hay para pagar ni el bus, mucho menos el almuerzo. Entonces me dice, si usted me lo paga después, vaya. Pero dale, yo venga, sí. Y me subí. Pero ¿sabe qué? Como a mí me daba pena, hermano, yo allá andaba sirviendo, yo hasta de cobrador que se estaba en el bus subiendo a los hermanos, bajando a los hermanos, porque yo sabía que andaba de fiado, hermano. Entonces yo andaba viendo cómo servía, ¿verdad? Y ayudaba y entraba y salía y andaba sirviendo en todo eso. Eso, hermano. Pero había una necesidad, había escasez y teniendo trabajo. No crean que yo estaba sin trabajo, hermanos. Tenía trabajo, pero había escasez, había necesidad. Y eso es lo que le digo, hermano, que sí había bendición. Pero ¿qué pasaba? La langosta se lo comía. Usted conoce la langosta, pero no la que se toma en la mariscada, hermano. Esa es bien buena, ¿verdad? No, la langosta que son como chapulines, como saltamonte, se parecen, ¿verdad? Que eso sea. Y son grandes, hermano. Y alguna vez en la película se ve cuando va así la bandada de langostas y llegan al cultivo y se lo acaban rapidito. Pues así pasaba, hermano. Y muchas veces en su vida así llega la crisis diciendo, ay, Señor, ¿de dónde es mi bendición? ¿Por dónde, Señor? Y llega un poquito y de repente ya no tiene nada. Se lo comió, se lo devoró la langosta. Y Dios lo ha permitido, hermano. O de repente usted ya dice, ya estoy respirando, ya voy saliendo, ya casi ya voy saliendo. Ya se le enfermo mío. Y ahora, ay no, hay que comprar esto, tengo que comprarle un jarabe, los únicos $5 que tenía, los únicos 3 pesos que tenía, hay que comprar esto, hay que comprar otro, hay que pagar esto. Y sigue otra vez.
pestilencia, hermano. Y mire, hermano, y uno se truena los dedos, uno hace esto, se hace lo otro, y nada. ¿Por qué? Porque Dios lo ha permitido. Pastor, entonces Dios no me quiere. Y con suspiro, con lágrimas y moqueando. Porque, hermano, cuando usted llora, hermano, pero cuando llora de verdad, con dolor en su alma, moquea. Sí, moquea ahí, encerrado en su cuerpo. Dios no me quiere. Y le salen los mocos, hermano. Dios le sigue amando, hermano. Dios lo ha permitido. El Salmo 5:4 dice, hermano, que Dios no se complace en la maldad. O sea, que Dios no le quiere hacer un daño. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Dios no se complace en que usted esté sufriendo. Dios no se complace en hacerle daño o permitir que llegue la crisis. Pero preguntémonos por qué sucedió todo. ¿Por qué va pasando todo? Quiero aclararle, hermanos, que no necesariamente los problemas, la crisis, es por un pecado. No necesariamente. Pero cada uno de nosotros es el deber de analizar y decir, sí, Señor, esto es por lo que yo ando haciendo. Sí, Señor, yo sé que estoy fallando. Y esto me está pasando por esto y por esto y por lo otro. De lo contrario, si no hay nada que nosotros hayamos hecho, hermanos, es algo pasajero, una prueba de parte de Dios para probar nuestra fe. Entonces, hermanos, el siguiente versículo dice, si se humillare mi pueblo. Entonces, hermanos, cuando estamos pasando esa crisis, esa dificultad en nuestra vida, lo primero que debemos de hacer es humillarnos delante de Dios. Pero humillarnos delante de Dios no significa, mis hermanos, sentirnos como lo peor o sentirnos como una basura delante de Dios, porque hemos sido comprados con la sangre de Jesucristo y somos sus hijos. Y eso no es humillarse. Humillarse tampoco significa que venga y Señor, ayúdame, Señor, aquí estoy humillado, Señor, ayúdame. Tampoco es una posición, hermanos. Tampoco es eso, humillarnos delante de Dios. Humillarnos delante de Dios, hermanos, es reconocer mi condición, su condición de pecador ante Dios. Humillarnos ante Dios es decirle, Señor, en verdad yo estoy fallando, Señor. En verdad, Señor, yo he cometido esto y lo otro, Señor. Es reconocer, hermanos, que sin Él, que sin Cristo, que sin su poder, nosotros no podemos salir adelante. Que necesitamos buscarle. Eso es humillarse delante de Dios. No es una posición corporal, como le dije hace un momento. Humillarse es, oiga bien, humillarse es cambiar. Eso es humillarse. Es que usted va a andar toda la vida de rodillas, hermano. ¿Se fija usted que para la época de Semana Santa, me gusta ver los reportajes, me gusta ver las actividades que hacen? Y siempre salen unas personas que dicen, yo le hice una promesa al Señor y voy de rodillas. Y hermano, van de rodillas por toda la calle y hasta que llegan a la iglesia. Eso no es humillarse, hermano. Porque, mire, todo ya Dios lo hizo, ya nuestro Señor Jesucristo lo hizo. La humillación es en nuestro corazón, hermanos. Humillarse es cambiar de actitud. Humillarse es cambiar y poder decirle, Señor, de verdad, yo te estoy fallando. Humillarse es cambiar, aunque a usted le duela, aunque a mí me duela. Porque vamos a decir, bueno, Señor, yo tengo que cambiar. Ayúdame, Señor, a cambiar mis actitudes. Entonces, eso, primero, hermanos, vamos a ir al Señor a
humillarnos, ¿verdad? A reconocer nuestra condición, de que le hemos fallado, de que hemos hecho algo que va en contra de los principios de Dios. Y usted dice: Señor, sí es verdad, vengo ante ti, Señor, humillado, pero no de rodillas, ¿verdad? Como le dije hace un momento. Entonces, mis hermanos, también dice el versículo, miren lo que dice: si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Entonces, la humillación debe de ir acompañada de oración. Y también debemos de buscar el rostro de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta noche, mis hermanos, venimos a buscar el rostro de Dios? ¿Y qué es eso de buscar el rostro de Dios? Fíjense que la palabra hebrea para el rostro de Dios normalmente se traduce como la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios. ¿Cuántos esta noche venimos a buscar de Dios? No a buscar lo que Dios me va a dar, que son cosas muy diferentes. Yo no le digo que no traiga sus oraciones a la casa de Dios, pero ¿cuántos esta noche venimos a buscar de Dios? Señor, yo quiero, yo te necesito, yo voy a tu casa porque siento la necesidad de palabra de Dios. ¿Se ha fijado usted, mis hermanos, que de repente alguien dejó de venir a la iglesia? Una semana, 2 semanas, y yo si tengo el contacto, le hablo, le saludo: hermano, Dios le bendiga, ¿qué tal? Ya no lo he visto en la iglesia. Fíjese que algunos me contestan y me dicen: sí, pastor, es que fíjese que he tenido este y este otro problema y por eso no he llegado y que no sé qué. Y fíjese que por el trabajo, porque no he tenido tiempo. Excusa, ¿verdad? Algunos hermanos solo me dejan en visto. Y yo me deprimo. Como los jóvenes hoy en día, si alguien lo deja en visto, se deprime. ¿Sabe qué es dejarlo en visto? Es que solo ven el mensaje y ya no le contestan nunca jamás en la vida. No, es que vos me dejaste en visto y por eso es un gran problema. Hasta problema entre pareja es porque lo dejó en visto. Me dejaste en visto y yo te estaba escribiendo. Entonces, cuando alguien se aleja, yo les escribo, a veces solo ven el mensaje y se hacen contra los panes ya. Entonces, cuando eso sucede, hermanos, cuando nos alejamos de Dios, de repente usted se alejó un poquito, ¿verdad? Y usted dice: ay, qué bueno sería ir a la iglesia, pero no voy a ir. Después se aleja otro poquito: ah, qué bueno sería ir a la iglesia. Dejó de leer la Biblia, dejó de orar y se aleja otro poquito. Ya cuando anda aquí abajo divirtiéndose, ya no le hace falta. De repente pasa por la iglesia y dice: hoy quizás no hay culto, quizás ya cerraron la iglesia. Ya no le hace falta. Ya la presencia de Dios, ya usted ya no siente la necesidad de la presencia de Dios en su vida. Pero no solamente la presencia de Dios o buscar el rostro de Dios es venir a la iglesia, no solamente sentarnos, sino que con qué corazón vengo yo y me siento a escuchar palabra. Buscarle es también, hermanos, a través de nuestras oraciones, a través de la lectura de la palabra. ¿Cuántos hermanos solo llegamos a la cama? Ay, Señor, te doy gracias por este día, qué bendición. Hoy, gracias a Dios, fuimos a la iglesia. No sé de qué habló el pastor, pero todo fue de bendición, Señor. Ya, gracias, Señor. Y está dormido. Se durmió. Y de repente en la mañana, mis hermanos, suena la alarma y dice: las 4 de la mañana, aquí voy. Y se la apaga, le vuelve a sonar y se levanta todo angustiado, pero va a agarrar la tarde y que no sé qué, y se mete a bañar y dice: bueno, y se fue. Y ya cuando va en el bus o cuando va en el carro, ya dice: Señor, gracias, te encomendamos este día, Señor, en el nombre de Jesús. ¡Bum! Vamos a la hora de comer, hermano, y nos da pena, muchos nos da pena orar por los alimentos y agradecerle al Señor y decir: Señor, gracias por lo que me has regalado, por la provisión. Y entonces, hermanos,
Buscar el rostro de Dios es buscarle continuamente, hermanos. No solo de vez en cuando. Muchos nos conformamos con venir a la iglesia una vez al año. Usted no, usted viene frecuentemente. Muchos nos conformamos con solo ver. Cuando es el aniversario de la iglesia, para el aniversario voy a llegar. El cometa pasa, da la vuelta y viene para Navidad. El cometa pasa, da la vuelta y viene para otra celebración. El cometa pasa, hermano, y así. Y lo otro es, hermano, que muchos de nosotros estamos aquí, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Porque de nada sirve que yo esté martes, miércoles, viernes, domingo, 2 cultos. Y yo no me humillo delante del Señor, yo no le busco, yo no reconozco mi condición de pecador y sigo siendo lo mismo. Y por eso después viene esa falta de bendición en nuestra vida, hermanos. Y nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Por qué? Busque el rostro del Señor, hermanos. Y eso lo debemos de hacer continuamente. Mire lo que dice Santiago 4:8. Dice Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano? Dígalo conmigo. Pecadores, con miedo lo dice, hermano. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Lo dice Santiago, acérquese a Dios, acerquémonos a Dios y Él se va a acercar a nosotros, hermano. Él va a escuchar las oraciones. Entonces, dejemos de estar sufriendo, dejemos de estar en calamidad y reconozcamos nuestra condición, pues. Y digámosle, Señor, en esto y esto te estoy fallando. Y otro punto muy importante, hermanos, debemos de, también dice, vuelva ahí a 2 Crónicas 7:14. Vamos, si se enviara en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Hermanos, yo no sé si alguna vez usted, cuando tenía sus cheros, con sus amigas, con sus amiguis, algún amiguis o algún suchero o algún profesor, pues vio que usted era un gran loco que andaba en esto, y alguna vez algún suchero o algún su amigo le dijo, hey, mira, viejo, cálmate, te vas a meter en problemas, cálmese, hombre. Entonces, hermano, cálmese y reconozcamos nuestra condición delante de Dios. Estamos viendo, hermanos, está viendo que por nuestras malas decisiones estamos sufriendo. Hay escasez, hay miseria, a veces hasta enfermedades. No que Dios le provoque la enfermedad, sino que, hermanos, alejados de Dios y como una vida pecaminosa, no hay bendición simplemente. Mire, el Señor, yo siempre me imagino al Señor que cierra el chorrito, la regadera o el gran chorro de bendición, y de ahí solo caen gotitas, clic, 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 y esas gotitas se van, porque no hemos reconocido, hermanos, que a veces es por tu carácter, que a veces es por tu soberbia, que a veces es por nuestro orgullo, que a veces es por tu envidia, que a veces, hermanos, son por los deseos desenfrenados que estamos viviendo todo eso. ¿Y sabe qué? Eso afecta a su núcleo familiar. Eso afecta a su familia. No solo, hermanos, la miseria llega a su vida, sino que también llega a toda la familia. Entonces, hermano, hasta que haya un verdadero cambio de dirección en nuestras vidas, entonces Dios nos va a sacar adelante. Mientras tanto, hermanos, ahí nos vamos a seguir tornando los dedos. Señor, ayúdame. Cambia, pues ya deja eso que tanto te está afectando. Cambiemos. Fíjese, hermano, mire lo que dice ahí la palabra de Dios
y se convirtieren de sus malos caminos. El arrepentimiento, mis hermanos, es un cambio de dirección. Es decir, Señor, basta, ya no quiero seguir en esto, y usted cambia de dirección y busca al Señor. Luego dice, hermanos, entonces yo oiré desde los cielos. ¿Hasta cuándo va a escuchar el Señor? Eso no significa que Dios no oye nuestras oraciones, siempre las oye. Pero ¿hasta cuándo el Señor le va a prestar atención a nuestras oraciones? ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que nos humillemos, hasta que nos busquemos su rostro, hasta que oremos, hasta que le busquemos su presencia, hasta que reconozcamos nuestra condición. Hasta entonces el Señor, escúchalo. Así que ya estás cambiando, hijo. Bueno, pues sí, ya se te nota que estás cambiando. Se te nota que en tu casa ya no estás gritando, hijo. Se te nota que en tu casa ya no se oyen esas palabrotas, hijo. Ya estás cambiando, hijo. Ya estás cambiando, hijo. Ya estás cambiando tu carácter. Ya te veo más dócil. Ya te veo, ya estás diferente. Entonces ya, sí, ya te estás arrepintiendo, ¿verdad? Y dice la palabra, y sanaré, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y entonces, ahí empieza a caer ya la lluvia, ahí empieza ya el Señor a quitar lo que es la langosta, a sanar la tierra, y empieza ya el Señor a ser fructífero. Y usted y yo caminando de la mano del Señor, caminando, no que seamos perfectos, hermano, pero haciendo el ánimo, como dicen, de buscar de Dios, de agradarle, de no salirnos del guacal, como dicen también, pues. Y entonces el Señor empieza a bendecir su vida. Entonces el Señor empieza a prosperarle. Hermano, mire, es que mire, la obediencia a Dios trae bendición. La obediencia a Dios trae bendición. Solo busquémoslo, sigámosle, busquemos su rostro, humillémonos delante de Él, reconozcamos lo que somos. Y Dios, hermano, lo que promete lo cumple. Dios puede sanar nuestra tierra, Dios puede sanar nuestro núcleo familiar. Frijolitos pueden haber, hermanos, solo frijolitos en su casa. Pero si están con la bendición de Dios, no le van a hacer daño, le van a abundar y usted se va a mantener. Pero si andamos mal, hermano, esos frijolitos se le van a chuquear. Se me olvidó hervir los frijoles, no, ácido volado, echémosle bicarbonato, echemos frijoles, peor le queda, hermano. ¿Por qué? Porque no hay bendición. No hay bendición, hermano, entonces de nada sirve. Y usted dice, y lo único frijoles, bueno, aquí tengo 2 huevos, voy a hacer un huevo, le sale todo lleno de sangre el huevo, no, hombre. Y era lo único que tenía. Pero si nosotros cambiamos de dirección, hermano, el Señor tiene la promesa, entonces sanaré. Y no crea que hoy me arrepentí, mañana el Señor, qué bendición, ya lo hizo todo el Señor. Sanaré. Irá sanando en un futuro. Sanaré. Muy bien, mis hermanos, aprendemos de parte de nuestro Señor, de su palabra, que debemos de buscarlo, que cuando llega la necesidad de nuestra vida es porque Dios lo ha permitido, mis hermanos. Busquémosle en oración, busquemos su rostro, humillémonos delante de Él. Y no se olvide, hermano, cambiemos de dirección y Dios va a sanar nuestra tierra. Dele una ofrenda de palmas a nuestro Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cristo.